Mis amados hermanos, la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para donarlo a la iglesia. El apóstol Pablo nos está diciendo de una manera clara que nosotros somos responsables de sostener la iglesia misma, porque hay gastos, sabemos, hay dificultades, pero ahí el Señor es cuando bendice al dador alegre. Así es, Esaú, y más porque el Señor nos ha prosperado a todos de diferentes maneras, pero algo nos ha dado el Señor para compartir. Ahora vamos muy hermosamente a ofrendar, a dar nuestras donaciones. Hágalo usted allá, también en la cuenta Nequi, por la cuenta del Banco de Colombia. Hágalo con alegría, conforme haya prosperado. Hoy entrego todo ante ti, Señor, por tu gran amor. Mi ofrenda pongo a tus pies, porque has sido fiel, mi buen pastor, y traigo mi ofrenda ante ti. Ofrezco mi vida, mi sentir, con tu sacrificio me diste sentido. Mi vida cambió, y traigo mi ofrenda. Hoy traigo mi ofrenda. Traigo mi ofrenda. Hoy traigo mi ofrenda. Traigo mi ofrenda. Hoy traigo mi ofrenda. Traigo mi ofrenda. Con mucha alegría vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a escucharla en la voz de nuestro pastor Jairo Cruz. Dios nos bendiga. Muy buenos días, qué bueno estar nuevamente con ustedes para algo de lo más importante de la vida: alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y a la vez recibir el consejo de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos todos a este domingo de resurrección. Todos los domingos son domingos de fiesta para el cristiano porque celebramos precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es tener personas en nuestra comunidad en la reunión presencial, pero también ustedes que están en casa, que puedan unirse con nosotros a este momento espiritual. Que le pidamos al Espíritu de Dios que nos hable, que nos bendiga, que nos llene de su presencia. Estamos viviendo días complicados, días difíciles en los que cada uno de nosotros tiene que cuidarse, tiene que estar protegido, siguiendo las medidas de bioseguridad al máximo nivel para que Dios nos ayude, pronto podamos disminuir estos niveles de contagio del COVID-19. Por lo demás, vamos a entrar en acción, vamos a entrar en la palabra del Señor. Quiero invitarles que no importa que estemos desde casa, hagamos de este momento un momento espiritual, hagamos de este momento un momento para Dios. Entonces, quítese toda distracción, tome la palabra del Señor, un cuaderno de notas y vamos a entrar en la palabra de Dios. Voy a invitarles en este día a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Vamos a leer a partir del versículo 35. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, desde el versículo 35 en adelante. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan.
Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que tengo yo. Al decir esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿tienen algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos permita entender su palabra, no solo con nuestro intelecto, con nuestra razón, sino con nuestro corazón y nuestro espíritu. Oremos a Dios. Padre Celestial, en esta mañana de domingo venimos ante ti, agradecidos con tu compañía en nuestra vida y abriendo nuestro corazón, disponiéndonos para que tu palabra hable a nuestra vida. Por favor, Señor, bendice este momento. Amén y amén. Lucas es el evangelista del camino. Él permanentemente va a usar esta expresión metafóricamente para hablarnos del camino de una persona e incluso del camino de los creyentes hasta llegar a la plena convicción de su fe, hasta llegar a la plena madurez de la vida del cristiano. Por ejemplo, Lucas es aquel que dice que Juan el Bautista preparó el camino del Mesías. Luego ese mismo Juan el Bautista dijo: allanen, limpien, enderecen el camino para la llegada del Salvador. Cuando María ha quedado embarazada y va a visitar a Elizabeth, él dice que María se puso en el camino. Aparte de eso, estábamos viendo precisamente los discípulos de Maús que en el camino se encontraron con un desconocido que a primera vista no lograron percibir quién era, pero que luego se dieron cuenta que era Jesús y tuvieron una experiencia maravillosa precisamente en el camino. Lucas usa muchísimo eso. Y este camino que los discípulos o seguidores del Señor están iniciando cuando Él ha fallecido, cuando Él ha muerto violentamente en la cruz, pues tiene un comienzo lleno de pavor y de dudas. Precisamente los discípulos de Emaús han regresado muy contentos por la experiencia que han tenido con Jesús en el camino y cómo le reconocieron al partir el pan. Y ellos están contando lo que han vivido en ese camino, lo están viviendo, están felices contando cómo se les apareció el forastero en medio del camino y que les iba abriendo las escrituras, etcétera, y cómo llegaron a la casa y partió el pan. Cuando en ese momento, justo en ese momento, Jesús irrumpe donde están todos estos discípulos y se les pone en medio de ellos y les da esa promesa maravillosa que antes de morir le había dado a todos sus discípulos: paz a vosotros. Paz, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no es simplemente un saludo. Ahí hay algo demasiado profundo, es la integralidad del ser en esa bendición que el Señor ha ganado para nosotros, sus hijos. Paz a vosotros. Y algo interesante me parece en el pasaje, que es muy irónico. Se pone en el medio de todos aquellos
que de una u otra manera lo han traicionado y lo han abandonado. Recordemos que no hubo ningún discípulo que pasara la prueba del momento de la dificultad, del momento en el que el Señor es tomado preso y llevado a estos padecimientos que ya hemos tratado. Todos ellos lo abandonaron, todos ellos lo dejaron solo. Ahora Jesús se les aparece como diciéndoles: aunque todos ustedes me abandonaron, yo no los abandono y estoy en medio de ustedes. Eso me parece a mí extraordinario, porque es indudable la compañía de nuestro buen Dios. Aunque usted y yo a veces hemos sido infieles, Él nos permanece fiel. Y no se olvide nunca de eso. Aunque usted y yo lo hayamos abandonado, lo hayamos dejado, lo hayamos sacado de nuestra vida, Él nunca nos saca de su vida. Siempre está dispuesto para atendernos y para que vivamos esa experiencia con el resucitado. Bueno, pues ellos quedan totalmente aterrados de lo que están viviendo, ¿sí? Y queda la escritura, y unas versiones literales dice que están despavoridos, aterrorizados y llenos de dudas. Pues imagínense lo que está pasando por la cabeza de estos discípulos, que todavía no habían comprendido lo que Jesús había dicho con respecto a que moriría, que iría a la cruz del Calvario, pero que luego resucitaría. Entonces ellos están llenos de dudas y también se parecen a nosotros. A veces nuestro caminar, nuestra fe está llena de miedos, llena de dudas. ¿Cuántas personas en estos tiempos de pandemia se han alejado de su fe, creyendo que el Señor no vale la pena, creyendo que han perdido su tiempo, que han perdido su espacio siguiendo a Jesús? Pues no es extraño que vivamos lo mismo que los discípulos primarios, los que caminaron con Él y vivieron con Él, pues que nosotros también vivamos momentos de dudas y de crisis y de dificultades. Pero el Señor va a ayudarles a crecer en su fe. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo primero que va a hacer el Señor es mostrarles sus heridas, sus manos y sus pies. Es como diciendo: mire, si ustedes creen que han sufrido, aquí hay uno que tiene experiencia en el sufrimiento y que la muerte, la injusticia no lo vencieron, y que por encima de la muerte hubo resurrección. Y si hay resurrección en Cristo Jesús, quiere decir que nosotros tenemos esperanza para superar todas las circunstancias de la vida de la mano de Él. Él les está mostrando, para llenarles de fe y para animarles en su momento de duda y de crisis, les está mostrando sus manos y sus pies, símbolo de que se sufrió, pero que ahora se ha entrado en la gloria. Pues los discípulos no saben qué hacer. Están entre la duda, la incertidumbre y la alegría. Mire cómo se pasa del miedo en este caminar del discípulo, del miedo a una alegría. Estaban con el pánico a flor de piel. Ahora están alegres, pero todavía incrédulos. Eso es como lo que nosotros podríamos decir coloquialmente: y esto, como de que esto tan bueno no dan tanto. Esto puede ser una fascinación y volvemos a sentirnos defraudados. Entonces, en medio de la alegría viene todavía esa angustia, esa duda de que de esto tan bueno definitivamente no dan tanto. Entonces el Señor pues va a decirles: yo he resucitado, y aunque mi cuerpo está glorificado, sigue siendo un cuerpo. Por eso tráiganme algo de comer, y le envían o le dan un pescado, que el Señor se lo comió delante de ellos. Esa comida fraterna que tiene el resucitado con sus hijos. Esa comida fraterna que les enseña que con el resucitado hay que tener comunión. La comida es símbolo de esa comunión, y el Señor les está invitando a que le den de comer para manifestar y para declarar que de verdad ha resucitado el Señor, el Mesías, y que todo lo que había dicho pues era una realidad. Aparte de eso, dice la Escritura que les abrió la inteligencia.
Y eso me parece muy interesante, porque del miedo va pasando en este caminar del discípulo a la comprensión. Yo soy el resucitado, y lo que hemos vivido y lo que yo he vivido es lo que los profetas habían anunciado desde tiempos antiguos. Ya lo había dicho Moisés, lo había dicho los profetas y los salmos, que era necesario que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios viniese a esta tierra, padeciese, fuese crucificado, muriese de manos injustas, pero que también resucitase. Entonces, a otros que el Señor les abre la inteligencia. Y es que la palabra del Señor no solamente hay que entenderla desde nuestro razonamiento. Solo el Espíritu de Dios nos puede permitir entender la voluntad de Dios para nuestra vida, comprender plenamente que Él está con nosotros. Y aunque pasemos a veces momentos de sufrimiento, de tristeza, de angustia, y que no los entendemos, que podamos a través del Espíritu Santo comprender que nuestra vida está en sus manos y que Él nos acompaña y nos ayuda. Qué importante es entender esto que estamos hablando. Que el Señor nos abra la inteligencia para que miremos cómo esta palabra afecta nuestra vida, cómo esta palabra bendice nuestro corazón. Pues el Señor les empieza a abrir las Escrituras y ya ellos se van entrando en un convencimiento. Van pasando del miedo a la comprensión y ahora de la comprensión van a pasar a ser testigos de la resurrección. Pues el Señor les va a decir, después de esto que estaba escrito que el Mesías tendría que morir y resucitar, que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Ahí está el mandato. Ahí está lo que debe hacer un discípulo que ha comprendido el camino del creyente. Y el discípulo que ha comprendido el camino del creyente es aquel que se ha vuelto un testigo de la resurrección, un testigo que donde está le habla al mundo de volverse a Dios, de convertirse al Señor para que sus pecados le sean perdonados. Eso nos convertimos todos los cristianos. Mire el resultado tan extraordinario que ha tenido este suceso, que después de 2000 años estamos nosotros hoy compartiendo este mensaje y estas buenas nuevas. Que millones y millones de personas a lo largo de estos 2000 años se han acercado a Jesús y Jesús les ha transformado su vida. Porque alguien entendió que debía ser testigo de esta resurrección. Testigo para que las personas se vuelvan a Dios. Testigo para entender que el Señor nos ama y que envió a su Hijo unigénito para que nosotros creamos en Él y al creer seamos perdonados de nuestros pecados y tengamos la vida eterna. Pues la reflexión de este día va a terminar con el versículo 48 en el que dice: ustedes deben dar testimonio de estas cosas. No es una sugerencia. De pronto ustedes podrían colaborarme compartiendo esta noticia de gozo. No es por si quieren, de pronto ustedes quieran o no quieran. Hay un imperativo en Lucas y ese imperativo nos está diciendo que todos los hijos de Dios, los cristianos, el pueblo de Dios se ha convertido en testigo de la resurrección. Este es el camino que los discípulos pues han logrado entender. Mire el camino de testigos. Se pasa de un momento despavoridos, llenos de miedo, llenos de duda. Luego el Señor los lleva a la comprensión. Yo soy el Mesías, el Salvador, estoy con ustedes. Y después de la comprensión se llega al camino de ser testigos. Así los primeros discípulos entendieron su ministerio y su vida cristiana. Y nosotros, nuestra historia como discípulos de Jesús,
pues no debe distar mucho de aquellos discípulos primarios que estuvieron con el Señor. En ocasiones, con o sin razón, entramos en pánico, entramos en miedo. No nos cabe la menor duda que la vida nos sorprende con crisis. Estos tiempos de COVID no son sencillos, son difíciles y entramos en miedo, en dudas. Pero el Señor, de una o de otra manera, se va a valer para mostrarnos su compañía y ayudarnos a comprender que nuestra vida no está al garete, que Él, aunque usted y yo no lo podamos comprender, está con nosotros y nosotros estamos en sus manos. Y lo que nos resta a todos nosotros, los que presencialmente venimos a la comunidad y los que me están viendo a través de las redes sociales, los que están en este país y en cualquier país donde llegue este mensaje, para un creyente hay una tremenda responsabilidad y es ser testigos del Señor. Yo no sé, en el camino que Lucas nos traza, en la comprensión para llegar a ser testigos, ¿en dónde estás? Puede que hoy estés en el miedo, en el pánico, despavorido, asustado, lleno de dudas. No te sueltes del Señor, porque aún lleno de dudas, eres importante para Él. Puede que estés comprendiendo un poco más la palabra. Síguelo haciendo. No te sueltes, sigamos aprendiendo, porque al aprender vamos a comprender la voluntad de Dios para nuestra vida. Y lleguemos todos en este camino del discípulo a ser los testigos que Jesús está buscando en un mundo tan desorientado, en un mundo tan alejado de Dios, tan lleno de tantas cosas malas. Qué bueno es comprender que usted y yo estamos aquí para hacer a través de Cristo un mundo mejor. Y déjeme terminar diciendo, no nos ha dejado solos para esta tarea. El Espíritu Santo de Dios nos acompaña, nos ayuda, nos abre los caminos necesarios. Por la fe entendamos hoy que el Espíritu de Dios está con nosotros y que nos va a ayudar para seguir creciendo en nuestra vida de fe y bendecir a otros con semejante noticia de resurrección. Quiero invitarles, ahí donde estás, aquí en la iglesia presencial o en su casa, en su alcoba, en la sala, en el lugar de trabajo a lo mejor, que por un segundo cierres tus ojos y hables con el Señor y puedas ser muy sincero con Él. Y si hoy tienes que decirle, Señor, yo la verdad estoy lleno de dudas, no importa, díselas. A lo mejor estás dolido, estás pasando una crisis y realmente estás sentido hasta con Dios mismo porque esperabas otra reacción de Él y la reacción de Él no fue como lo estabas esperando. Pero dile al Señor, Señor, aquí estoy. Y si este es el camino del creyente, el camino del discípulo, el camino del testigo, yo quiero caminar porque a pesar de la vida, creo en ti. Creo en ti. Señor, tu palabra, que es resucitado a través del Espíritu Santo, esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Por favor, Señor, ayúdanos